En Quito, detienen a docente acusado de haber abusado sexualmente de menores de edad en una escuela intercultural al norte de la capital. Videos policiales difunden modus operandi de banda delictiva que operaba bajo la modalidad de robo a domicilios. Los sospechosos fueron detenidos. Presidente Lenín Moreno presenta Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo. Transportistas se acogen a nuevo plazo estipulado por el municipio para mejorar el servicio. Sin embargo, advierten que de no dar paso al incremento del pasaje, tomarán otras medidas. Miércoles 18 de octubre del 2017, amigos, bienvenidos y bienvenidas a su informativo del mediodía, últimas noticias. A mitad de semana es un gusto estar con ustedes y contigo, Verónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, amigos televidentes. Una excelente tarde. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la información. Aquí iniciamos. Seguimientos y vigilancias de agentes policiales permitieron grabar a los sospechosos de integrar a una banda delictiva dedicada al robo de viviendas. Los sujetos fueron detenidos en varios allanamientos realizados en el sur de Quito. Como que tenían delimitado el territorio, se movían en el sur de la urbe. Los sospechosos, identificado el inmueble, astutamente timbraban para saber si alguien estaba en casa o todos salieron. Con la seguridad que nadie respondió, daban luz verde y actuaban. Los videos logrados por agentes de la Dirección General de Inteligencia evidencian que no les tomaba mucho tiempo acabar con la seguridad desde adentro. Ellos lo que tratan de buscar son domicilios posiblemente que salieron a hacer alguna actividad, salieron a su trabajo o alguna situación, razón por la cual los domicilios se encontraban abandonados. Después de algunos minutos vuelven a salir. Se puede apreciar que abandonan la vivienda con las manos llenas, cargan objetos que saben que son de fácil comercialización, sobre todo que generan dinero rápido y tienen acogida en el mundo de la cachinería. Son objetos que son comercializados mediante mercado negro o en las cachinerías. La misma manera de ingresar se repite en otros robos. Según los agentes de la DGI, todos eran casi siempre los encargados de cerciorarse que la casa esté sin ocupantes. Metros más atrás un vehículo los esperaba para cargar lo que lograban sacar. Existe una banda bien organizada que se dedica al robo de los domicilios. Ellos tienen su rutina de cometimiento de los delitos. Judicializado el tema, los videos fueron claves para sustentar la actividad a la que se dedicaban. En los allanamientos realizados en varios puntos del sur de Quito encontraron relojes, cadenas, anillos, así como artículos eléctricos que no tenían ningún documento de respaldo. Los 6 detenidos, entre ellos alias Conejo, presunto líder de la organización delictiva, fueron sentenciados a 24 meses de prisión por el delito de asociación ilícita para robar domicilios. Se sometieron al procedimiento abreviado, es decir, aceptaron el delito. En Quito informó Iván Casamen. 2 personas privadas de la libertad se fugaron del Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caracas en Manabí. Los prófugos estaban sentenciados por el delito de robo. Las autoridades están en la búsqueda por aire y tierra. Por aire y tierra son buscados 2 privados de libertad que se fugaron del Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caracas en Manabí. Así lo confirman las autoridades policiales. Y lamentablemente no pudimos recapturar a los ciudadanos evadidos. Luego de la alerta generada por el ECU 911 de Puerto Viejo, varios efectivos se movilizaron a este lugar para dar con el paradero de los privados de libertad, quienes según las primeras investigaciones habrían aprovechado de un descuido. Los 2 aprovechan un descuido aparentemente para evadir la seguridad. Eso estamos al momento en un proceso de investigación y que luego de que culmine el mismo se establecerán las responsabilidades si hay el caso. Los prófugos estaban sentenciados por el delito de robo. Hasta el momento las autoridades no han dado con el paradero de los sentenciados por la justicia. Sí, se está continuando con la búsqueda, como le dije, el día de hoy, toda la noche y madrugada se incursionó en algunos lugares para tratar de ubicarles a estos sujetos. Lamentablemente no tuvimos resultados positivos porque al parecer luego de que se dio la alerta ya había pasado algún tiempo considerable en que salieron ellos del centro. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz.
Un hombre murió producto de una explosión mientras manipulaba aparentemente el motor de una refrigeradora. El suceso se produjo en el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. La explosión de un motor de refrigeradora habría sido la causa del fallecimiento de un reciclador. Sucedió mientras el hombre manipulaba el artefacto en su domicilio, situado en la cooperativa Mariuxi Flores Cordero, en el Guasmo Sur. Que estaba manipulando un motor de refrigeradora y eso posiblemente ha golpeado mal y eso ha explotado con un cincel y un bombo. Una persona tendida en el piso sin signos vitales, aparentemente por la deflagración de un artefacto explosivo. De igual manera se coordinó con las unidades investigativas, DINASED, Criminalística, UCM. De igual manera vino una unidad del GIR, especialistas en explosivos, quienes descartaron la deflagración de un artefacto explosivo. El fallecido fue identificado como Julio César Briones, de 65 años. Habitantes del sector indican que se dedicaba a la chatarrización desde hace 4 años, que vivía solo y era muy querido en el barrio. Quedó desfigurado totalmente, casi irreconocible. La infraestructura no tiene ninguna afectación, de acuerdo a los técnicos que vinieron a balizar el lugar. La magnitud de la explosión, según los moradores del sector, había sido fuerte. Se ha escuchado la explosión unas 2 cuadras a la redonda. Fue feo, feísimo. Fue como hubo la explosión ahí en la bahía, así, como polverín. Porque este es un marar todito, nosotros que ya no queda incendio. Las autoridades recomiendan ser cautelosos al momento de manipular este tipo de artefactos para de esta manera evitar desgracias. Informó Jorge Salazar. 12:06 y el hombre que fue detenido, acusado de haber obligado a ingerir veneno a sus 2 hijos menores de edad, podría enfrentar una pena de 17 años de prisión por el delito de tentativa de asesinato. Uno de los menores se debate entre la vida y la muerte. Continúan hospitalizados los hermanos de 12 y 14 años de edad que fueron obligados por su padre a ingerir veneno, según denunció la madre de los menores. Mi hijo está mal, mi hijo está en estado reservado todavía, el niño de 2. El otro ya está un poquito mejor. Uno está en sala y otro está entre la vida y la muerte. Mi hermano, el mayor, ya pasó a sala, gracias a Dios, pero igual sigue alucinando, sigue viendo cosas, atemorizado. Piden justicia. Y que si es de condenarlo, que lo condenen, porque él no tuvo pena al ver sus propios hijos que estaban muriéndose adentro, envenenados como un perro, como un animal. Porque él hace otro hombre, coge y dice, pensaba en ellos, pero no pensó, porque son sus propios hijos. Él hace el otro, tenía que haber dicho, no, si es algún problema con la mamá, es con la mamá. No, son con sus propios hijos y con su propia sangre, niña. La pena prevista para esa tentativa de asesinato es de 17 años aproximadamente. Si llega a fallecer lamentablemente el otro niño. Bueno, si Dios quiera y no ocurra aquello, haría más execrable el hecho terrible, pues la pena estaría entre los 22 a 26 años. La hija del implicado que está detenido también hace acusaciones en su contra. Intentó abusar de mí. En una noche que yo estaba durmiendo, él se había entrado a mi cuarto y intentó manosearme. Y ahí yo grité, mi mamá vino, se acercó. Pero él sí la manoseaba. ¿Su hija le contó eso? Hija sí, por eso mis hijas no vivían conmigo. ¿Y cómo así no denunció? Porque entienda que él siempre ha sido un hombre agresivo. Por temor, niña, por temor. Miren lo que llegó a hacer. Siendo sus propios hijos. Según el fiscal Darwin Muñoz, si se asienta esta denuncia de comprobarse el delito, podría darse una acumulación de penas. Ella tiene que presentar la correspondiente denuncia. De momento, el hecho por el cual se dio inicio a la instrucción es de tentativa de asesinato. Y si pone la denuncia la otra hija, la fiscalía tiene la obligación de investigar. Si el acto no se consumó, al que me hace usted referencia, pues sería de aproximadamente 14 años, sería tentativa. Informó Roselena Vascones. Un docente es acusado de haber abusado sexualmente de varios menores de edad en una escuela al norte de Quito. Existen varias acusaciones en contra de esta persona. Iván Casamen con la información. Iván, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos cuál es la reacción que se vive en esta zona de la capital de la República.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Levantamos señal desde el sector de Carapungo. Hace pocos minutos terminó la rueda de prensa donde autoridades de la Fiscalía como de la Policía dieron a conocer detalles de la captura de una persona aparentemente implicada en lo que es delito de abuso sexual. Este mencionado sujeto se desempeñaba como docente de una escuela, de un centro educativo bilingüe intercultural ubicado aquí en Carapungo, y de lo que la Fiscalía ha venido investigando desde julio de este año. Cuenta con 10 denuncias formales de niños que habrían sido aparentemente abusados por esta persona que ahora es investigada y contaba con orden de prisión. El sujeto fue detenido en el sector de Carcelén horas atrás e inmediatamente fue puesto ya a órdenes de las autoridades competentes para enfrentar la audiencia de formulación de cargos. Escuchemos lo que dijo la fiscal encargada del caso, la doctora Mariana Wilcapi, y el coronel Carlos Blanco, jefe del distrito Calderón. Se presume que estos hechos se dieron en el año lectivo 2016-2017. La persona involucrada en este hecho como sospechoso directo hasta el momento es una persona que ostentaba las funciones de docente dentro del centro educativo. Antonio Chuil, son sus dos nombres, una persona que viene de la parte sur del país, del oriente, concretamente de Zamora Chinchipe. Recibimos que esta persona ya en conocimiento de que se había emitido su orden de detención estaba tratando de fugar. Esta fue la situación en la que se produjo la captura de él. Como les indicábamos, amigos televidentes, la denuncia fue presentada en la Fiscalía, 10 casos en específicos, y las investigaciones empezaron en julio de este año en curso, pero potencialmente hablan que podrían ser 84 las víctimas de entre niños y niñas que habrían sido víctimas de esta persona ahora detenida y que enfrentará la audiencia de formulación de cargos donde se determinará su grado de culpabilidad, aunque no descartan que también hayan otras personas entre docentes implicados en este presunto delito de abuso sexual registrado en la unidad educativa bilingüe intercultural ubicada acá en el sector de Carapungo. Los detalles completos, la información en nuestro noticiero estelar de las 18 horas con 55 minutos. Retornamos con ustedes. Así es, Iván, muchas gracias, muy buenas tardes. Así es, a las 18:55 tendremos los detalles. Son varios ya los casos de denuncia de abuso sexual en los menores. Tendremos reportajes especiales esta noche. Seguimos con más. 12 horas con 12 minutos, madres de familia del Colegio Réplica, donde presuntamente se habrían cometido 5 casos de abuso sexual, se turnan en la vigilancia de sus hijos durante la entrada y salida. La exrectora del plantel deberá rendir su versión este día miércoles en la Fiscalía. Según el ministro de Educación, desde el año 2014 hasta la fecha se han denunciado más de 800 casos en el país. Que se tiene que hacer justicia. Merodean por las calles laterales de un plantel que se encuentra en el ojo del huracán. Se curan en salud porque no quisieran enfrentar lo mismo en ningún plano. Estamos haciendo campañas, vienen las madres a hacer guardia en todo lo que es la escuela, pues los baños, las puertas, todo. ¿En qué horario se lo hace? En la hora de recreo, en la entrada y la salida. El presunto asalto de la inocencia es lo que la Fiscalía investiga desde hace 2 semanas, tras las denuncias de los padres de familia. 5 menores habrían sido ultrajados por 4 profesores. Vamos a receptar las versiones libres y voluntarias de todos los docentes del plantel para que acudan a venir sus declaraciones en base a lo que se está investigando. La ex titular del colegio, Patricia C., ha sido citada para que dé su versión este miércoles a las 11 de la mañana. El abogado en libre ejercicio, Joselito Argüello, también interpuso una denuncia porque dice que hay algo que aún no le cabe en la cabeza. Omisión dolosa de la que hizo gala en perjuicio de estos niños que fueron perjudicados en el cometimiento no solo de un delito, sino de varios delitos de naturaleza sexual, como es el acoso sexual, como es el abuso sexual, como es la violación sexual. En este momento nosotros tenemos 882 casos registrados entre el 2014 y el 2017. Este lunes el ministro Fander Falconi estuvo en la Fiscalía del Guayas. Antes, el abogado Hernán Ulloa, con una ex docente del magisterio, quien aseguró que en otro plantel denunció lo mismo. Las estudiantes no denuncian este tipo de hechos de acoso sexuales de parte de los docentes, es por el miedo a que los docentes tomen retaliaciones. Y que cuando denunció con anterioridad la destituyeron. Bueno, exactamente eso es lo que hay que investigar en el caso de la Fiscalía y en nuestro caso levantar todas las acciones administrativas. Es exactamente lo que hay que hacer. Como usualmente sucede en casos de conmoción social, al alar el velo del espíritu de cuerpo, una olla se destapa
y encienden el ventilador de un condenable secreto a voces, informó Jorge Escobar. En ese mismo tema precisamente existe preocupación en los padres de familia de la escuela en Guayaquil. Esto tras estas denuncias de un presunto maltrato físico y psicológico por parte de la maestra hacia sus estudiantes. Las autoridades no se han pronunciado sobre el tema. Las denuncias fueron dadas a conocer por las propias madres de familia cuando acudieron este lunes a la fiscalía. Tuvo casi como una semana con el dolor y que le dolía la cabeza del golpe que había tenido. ¿Era la primera vez que lo maltrataba? Anteriormente le gritaba, le decía que era un tartamudo, que solo porque mi hijo no pronuncia bien la E. Ella le estaba revisando los cuadernos, entonces yo le dije que le iba a poner al día para que le revise. Entonces mandándole los deberes, él me venía de nuevo con los cuadernos así igual. Entonces yo le digo, ¿por qué no le presenta los cuadernos? No, dice que la señora me tira los cuadernos. Le digo, a ver, dime la verdad, vamos a conversar. Entonces ahí me comentó que sí, que le pegaba, que le gritaba. Señalan a una profesora de la sección vespertina de una escuela fiscal en Guayaquil como la presunta autora de un maltrato físico y psicológico a sus hijos que estudian aquí. Aquello ha despertado la preocupación de otros padres de familia de este plantel. Uno está, como le digo, seguro que su hijo está bien en la escuela, pero sin embargo hay profesores que no son así, pues no. Sí, estoy un poquito preocupada porque me asusto porque primera vez que en esta escuela pasa esto, pues. Igual uno siempre habla con sus hijos, le dice las medidas que tienen que tomar y avisarle a uno cualquier cosa porque uno ya hablaría con los maestros, no le digo. Pero me sorprende, sí, porque hasta aquí los maestros de mis hijos han sido muy buenos con ellos. Vía telefónica y correo solicitamos información a la Subsecretaría de Educación de la Zona 8 para conocer qué acciones se están tomando respecto a estas denuncias. Pero se nos dijo que en la zona ningún funcionario o funcionaria está autorizado para referirse a estos temas. En todo caso, esta psicóloga recomienda a los padres de familia a estar siempre en alerta. La apertura que nosotros podemos empezar a establecer con nuestro hijo ante una conversación empieza con nuestro lenguaje corporal. Si yo me pongo nerviosa, tensa, hago algún cambio en mi gesto facial de asombro o de enojo, el niño puede interpretar lo que el enojo, la angustia es con él. Entonces el niño se va a asustar y ya no va a querer hablar. Entonces, primero que todo, el desafío es calmarnos nosotros primero y dejarlo que el niño hable, fluya lo que quiere expresar. Y a mantener una buena comunicación con sus hijos, pues así podrán detectar cualquier anomalía o peligro que los aceche. Informó Marcela Maquilón. 12 horas con 17 minutos, momento de hacer una pausa comercial y les vamos a contar al volver que la Fiscalía informó sobre el proceso en contra del perito que cambió el nombre del vicepresidente Jorge Glass por el de Lazo. Y mucha atención, incidentes tras la conferencia de defensa a la familia entre miembros de la comunidad LGBTI y activistas pro familia. Los detalles no se lo pierdan en pocos minutos aquí en Últimas Noticias. Estamos de regreso en Últimas Noticias para contarles que la Fiscalía General del Estado informó mediante un comunicado sobre el proceso que se ha emprendido en contra del perito que cambió los nombres de quienes fueron involucrados en los audios filtrados en los diálogos dentro del caso Odebrecht. Se presume que él había cambiado el nombre de Jorge Glass por el de Lazo en la transcripción de la conversación. Fue el pasado 25 de junio que la Fiscalía ordenó la prisión del perito José Luis Fuentes. El motivo, se había detectado que la gente había cambiado los nombres en una de las transcripciones de los audios filtrados en el caso Odebrecht. El diálogo era entre el ex contralor Carlos Poli y José Consensao, el delator de Odebrecht. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para... El perito está siendo acusado de delito procesal, pues en su transcripción del diálogo cambió el nombre del vicepresidente Jorge Glass y en su lugar escribió Lazo. El perito Fuentes argumentó que el error se produjo pues no contaba con las herramientas adecuadas para realizar la transcripción, además de que estaba actuando bajo presión, pues le habían otorgado muy poco tiempo para realizar el trabajo. Descartó en su versión cualquier influencia externa para que cambiara esos nombres. En un comunicado de prensa difundido este martes, la Fiscalía recordó
que fue quien inició el proceso investigativo, pues la demora en la entrega del informe pericial y la existencia de datos erróneos, información inexacta y nombres cambiados pudieron inducir al error que motivaron al fiscal general a actuar de manera inmediata. Informó Javier Gallo. Y la defensa legal del vicepresidente Glass planteó nuevos recursos que buscan reemplazar la medida de prisión preventiva que cumple el segundo mandatario en una cárcel de Quito por supuesto delito de asociación ilícita en el caso de Brecht. En este aspecto, apelaron el recurso constitucional de habeas corpus que fue negado en una primera instancia. Por presunto delito de prevaricato fue denunciado el juez Miguel Jurado, que actúa como garantista del proceso que se siga Jorge Glass y otros implicados por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht. La querella fue planteada por la defensa legal del vicepresidente. Para que sea otro juez ya no comprometido con esta trilogía de actores que están atacando al vicepresidente, el fiscal por un lado, Odebrecht por otro lado y el juez de lo penal violando la ley, prevaricando, y esto es muy sospechoso realmente, muy sospechoso. Y todo lo que ha hecho, lo que ha dicho Santos de Odebrecht, lo da por cierto sin haber investigado. El testimonio de Santos, por ejemplo, no es prueba, no es ningún indicio en contra del vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque no ha sido corroborado. Sin embargo, el fiscal lo da por cierto y lo presenta como un mecanismo para que el juez haya dispuesto el 2 de octubre la prisión preventiva, que es arbitraria. También dio a conocer que apeló la negación del proceso constitucional de habeas corpus que recayó en una sala de lo laboral en la Corte Nacional. Ahora será el titular de ese poder del Estado quien acogerá o negará en última instancia la suspensión de la prisión preventiva que cumple el vicepresidente en la cárcel 4 de Quito desde el 2 de octubre. Hay parámetros internacionales que establecen lo que significa la arbitrariedad en cuanto a la prisión preventiva del vicepresidente, porque no puede ser que por riesgo de fuga, que no ha sido demostrado, se le haya dispuesto la medida de privación de la libertad, que viola sus derechos humanos fundamentales. En cuanto a la recusación del juez Jurado, mediante sorteo recayó en un conjuez que de admitir la causa llamará a audiencia al juez cuestionado que perderá su competencia en el proceso. Pero para que la causa sea calificada, quien recusa, es decir, Glass, deberá consignar una caución de entre 1 y 3 salarios básicos. Si se niega la acción presentada, se ordenará la ejecución de ese cobro, informó Enrique Muñoz. 12 horas con 28 minutos y el presidente Lenín Moreno presenta en el Palacio de Carondelet el Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo. Héctor Romero, desde el Palacio Presidencial, nos amplía la información. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante con tu informe. Gracias y buenas tardes. En efecto, el presidente Lenín Moreno en estos momentos está dando a conocer en qué consiste este Acuerdo Nacional para la Producción y el Empleo. Están presentes aquí varias autoridades, entre estos el presidente de la Asamblea Nacional, la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña y representantes del sector productivo. Escuchemos al presidente de la República, Lenín Moreno, quien en estos momentos está explicando este gran Acuerdo Nacional que es parte de las mesas de diálogos del sector productivo. Escuchemos. Que conformamos un solo y grande país. Lo digo porque ayer observé que en un periódico del país se había publicado un anuncio casi desesperado de la gente que hace panadería, indicando que van a tener que subir el precio del pan por la tasa esta de 10 centavos por revisión. Y me asombra que lo hayan hecho de esa forma, en primer lugar porque no lo vamos a permitir. En segundo lugar porque no tiene ninguna razón. Porque los 10 centavos son una tasa por tonelada métrica de trigo. ¿Saben ustedes lo que eso representa en la incidencia del costo de cada pan? Nada, nada, una cosa infinitesimal. Hagan ustedes la división de la tonelada de trigo para los 10 centavos o de los 10 centavos para la tonelada del trigo. Eso les daría el costo del kilo y ustedes saben que con un kilo se produce bastante más de un pan. Y se van a dar cuenta que da 0.00001 centavo por pan. Entonces no hay derecho a que no se piense en el país. Y por favor, señores de la prensa,
por favor, ser más acuciosos con respecto a la verdad, ser más acuciosos con respecto a la información que se da, para evitar que se produzcan distorsiones que hacen daño al país. Por eso hablo de pensar en el país. Cada quien tiene que hacer lo suyo. El gobierno hace lo suyo, el panadero hace lo suyo y el periodista también hace lo suyo. Cuando Iván Petrovich Pavlov, científico ruso, ahí la explicación del presidente de la República, Lenín Moreno, en torno a este acuerdo nacional por la producción y empleo que se está presentando en estos momentos aquí en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, y esto es parte de las mesas de diálogo que se llevaron en días anteriores del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. También el presidente Lenín Moreno ha estado explicando parte del plan económico que presentó en días anteriores y precisamente esos 10 centavos que decía que se iba a incrementar a productos que ingresan desde el exterior. Esta es la información que nosotros generamos de esta hora desde el Palacio de Gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por ese pequeño informe. Más adelante tendremos detalles de estas y otras noticias. Ahora continuamos con temas de la Asamblea. En el ámbito legislativo existen críticas al interior por la falta de convocatoria a sesiones plenarias. En oposición se habla de un temor al interior de Alianza País para evitar tratar el tema del vicepresidente, pero desde el oficialismo se asegura que esta situación se debe a que las comisiones están elaborando informes sobre proyectos de ley. Durante las últimas semanas, el Pleno de la Asamblea no ha sido convocado a sesiones. Esto ha provocado críticas dentro y fuera de la legislatura. Una de las razones de esta situación, según la oposición, se debería a los conflictos internos que vive el partido de gobierno. En el oficialismo hay fracturas y tienen, al final, quienes militan en el oficialismo recelos de lo que puede ocurrir en el Pleno. La situación del vicepresidente de la República, un pedido de juicio político y la negativa de pronunciarse de la bancada de País han provocado una suerte de bloqueo parlamentario. Veo que hay algunos, cerca de una veintena, de oficialistas que estarían a favor de un juicio político, pero no saben si firmar con los de oposición o presentar un juicio político propio. Ese es el dilema en el que se encuentran, precisamente porque no han logrado desprenderse de un oficialismo radical que no quiere juicio ni fiscalización. Cosa que en Alianza País rechazan. Dicen que la situación se debe a que las comisiones aún elaboran informes de los proyectos de ley que deben ser analizados en el Pleno. La ausencia de estos informes provocan que no se convoque a sesiones. Que hay mucho por hacer, que se está trabajando, pero que esta asamblea, este periodo, necesita el tiempo porque no existen proyectos que en este momento haya informes. Dicen que la situación de Glass les preocupa, pero que no es la razón principal por la que el Pleno no sesiona. No creo que sean los disensos al interior del bloque lo que hace que no hayamos tenido plenos, sino más bien una decisión inteligente de priorizar el trabajo en las comisiones, que es de donde nacen los informes que van a tratamiento del Pleno. Dentro de País aseguran que la situación del vicepresidente es compleja y que deben insistir en que debería presentar su renuncia. Ya la situación del vicepresidente es impresentable y creo que por sanidad de la opinión pública, por sanidad de él mismo como ser humano, como revolucionario que ha trabajado y ha estado comprometido con este proceso, él debe dar un paso al costado y renunciar a la vicepresidencia, porque el juicio político no deja de ser una competencia nuestra, pero debería ser el último recurso. Así las cosas, la Asamblea no ha logrado sesionar en los últimos días. Desde la legislatura se ha informado que esto podría cambiar este jueves, pues ha sido convocada ya una sesión en la Asamblea para analizar las reformas al Código de la Democracia. Informó Javier Gallo. Y varios incidentes se registraron entre los miembros del Frente Nacional por la Familia y activistas de la comunidad LGBTI durante una conferencia que organizaron los líderes que están en defensa de la familia. Rechazo público. Miembros del Frente Nacional por la Familia que cuestionan varios artículos del proyecto de ley de erradicación de la violencia de género contra la mujer solicitaron al gobierno que se abran espacios de diálogo para discutir políticas que se estarían impartiendo en instituciones educativas sobre la educación sexual y la ideología de género. Es una política del ministerio que se aplica en todos los sexos y en todos los currículums de nuestros hijos. Esto es un texto educativo en donde se les dice claramente a niños desde los 10, 12, 15 años
que tienen derecho a elegir si nacen niños y si nacen niños. El conversatorio fue interrumpido por un activista LGBTI, quien manifestó que el discurso de la organización es discriminador. Le estoy haciendo la pregunta, que en ningún centro de educación, ni en ningún estado va a permitir que se dé clases de homosexualidad a los niños. ¿Ya? No se está dando, es una farsa y es una mentira. Ahora, espérese un ratito. El cruce de palabras fue con Amparo Medina, vocera de la organización, quien rechazó este comportamiento. En un país libre y democrático. En un país libre y democrático, lo hago yo libre y democrático con mis propias índices. Cuando ustedes hacen sus ruedas de hágala prensa, la marcha y le apoyaré a la marcha, pero siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Mientras que un grupo de activistas de la comunidad LGBTI que vestían de rojo se apostaron en los exteriores de un hotel al norte de Quito, donde se desarrolló esta rueda de prensa. Esta manifestación tiene por objeto dejar muy en claro que mientras ellos y ellas dan declaraciones a los medios de comunicación, se está fomentando cada vez más y más el odio hacia las mujeres y personas de la diversidad sexual y de género, personas de LGBTI. Sin embargo, la comisión ocasional que tramita el proyecto de ley para erradicar y prevenir la violencia de género contra la mujer decidió eliminar del artículo 4 los términos orientaciones sexuales e identidades de género que se encontraban dentro del texto y se mantiene solo el término mujeres, puntos que son parte de la discusión de estos dos grupos sociales. Informó Priscila Cadena. Ya con 41 minutos, amigos, es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestro diario de la tarde ya en circulación en las calles de Quito. Últimas noticias, hoy miércoles, mitad de semana, 18 de octubre del 2017. Profe detenido por 84 casos de abuso sexual. Esta mañana el hombre de 41 años daba clases en una unidad educativa de Calderón y fue detenido en Cotocollao. Además, el sol otra vez se nos puso intenso. Fuertes niveles de radiación han dicho las autoridades para las próximas horas. Espinosa tiene 30 días para evitar su destitución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad. La polémica, Contraloría dice que las cifras no son las dadas por el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre la deuda que mantiene el Estado. Y en el suplemento de los días miércoles en las aulas, algunas recomendaciones importantes para ustedes, amigos televidentes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cuáles son las últimas novedades? Tenemos información importante en este día miércoles. Así es, María Fernanda, buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Hoy les queríamos comentar también sobre el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Richard Espinosa, el director del Seguro Social, tiene 30 días para desvirtuar las acusaciones, las observaciones que hace la Contraloría General del Estado, quien está desarrollando una investigación de determinaciones de responsabilidades administrativas por haber eliminado 2.500 millones de dólares de los balances del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que corresponden a una deuda del Estado. Tiene que dar explicaciones, Carlos. ¿Qué sucede si se pasa de este plazo de los 30 días? ¿Puede ser destituido? Puede ser destituido, sí, incluso si en esos 30 días de plazo hace una contestación a lo que manifiesta la Contraloría, y la Contraloría dice que no han sido absueltas las dudas. Así que si eso también ocurre, si no logra desvanecer las dudas que existen, puede ser destituido. Vamos a cambiar de tema porque varios accidentes de tránsito se han registrado en este 2017 y las señales que se ponen a lo largo de la carretera, de las ciudades, de las vías, han sido también destruidas por esos impactos de algunos vehículos que se dan precisamente en las señales de tránsito, y eso también ocasiona problemas para la movilidad. En lo que va del año ya son 77 las señales de tránsito afectadas por diferentes accidentes, por diferentes choques. Esto también obviamente complica a la movilidad en la ciudad. También los grafitis son otras formas de atacar a estas señales de tránsito. Recordemos que las personas que sean las responsables de dañar esta señalética en la ciudad también tienen que pagarlas. Alrededor de $80 cuestan este tipo de señales de tránsito. Y en los deportes tenemos novedades porque no se difiere el partido de este domingo entre el Liga de Quito y el Barcelona, y aparte, Alfaro Moreno con un expediente. Un expediente le abrió la Federación Ecuatoriana de Fútbol por hablar en contra de los árbitros, sobre todo de Rodi Zambrano específicamente, pero también Barcelona ayer salió un poco enojado de la reunión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque Liga de Quito dijo no al pedido de diferir el partido que tienen el domingo entre Barcelona y Liga Deportiva Universitaria, así que tendrá que jugarse ese partido a puertas ya de que Barcelona juegue la primera semifinal por la Copa Libertadores de América.
Bueno, fuerza el equipo amarillo porque tiene que hacer doble participación. Y para finalizar este día miércoles nuestro suplemento en las aulas con recomendaciones importantes. Además se vienen las pruebas, ¿no? La prueba PISA es una prueba internacional para evaluar la calidad de la enseñanza. Se tomará en Ecuador a 6.500 alumnos de diferentes establecimientos a lo largo del país entre el 24 y el 27 de octubre. Los chicos ya tienen que prepararse. Les estamos contando de qué se tratan estas pruebas hoy en nuestro suplemento en las aulas. Muchísimas gracias, Carlos Mora, con información importante en las páginas de Últimas Noticias. A ponerse bloqueador y cuidarse del sol en estos días, Carlos. Un abrazo para ti. Gracias. Ya regresamos. Estamos de regreso y pongan mucha atención a la siguiente noticia. Los índices de los rayos ultravioletas se han incrementado durante los últimos días en la ciudad de Quito. Por esta razón, las autoridades advierten tomar precauciones para cuidar su salud. Las actuales condiciones atmosféricas que se presentan en Quito y en las provincias del norte y centro de la sierra con bajo contenido de humedad han provocado que los índices de radiación ultravioleta se incrementen extremadamente. Por esta razón, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alerta a la ciudadanía sobre la radiación ultravioleta que en estos días podría oscilar entre niveles altos y extremadamente altos, es decir, entre 11 y 14 puntos. El ingreso de la radiación, sumado a la contaminación habitual de las ciudades, hace que se produzcan mayores niveles de ozono. Durante los últimos 3 días, estos niveles en Quito han oscilado entre los 120 y 140 microgramos por metro cúbico, siendo lo normal de 0 a 50 y aceptable de 51 a 100 microgramos de ozono, por lo cual se deben tomar precauciones. Entre las principales recomendaciones están utilizar bloqueador solar, sombreros, camisas de manga larga y gafas de sol con índices de protección del 99 al 100%, especialmente entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, horas en las que los niveles de radiación son mayores. Elija siempre buscar la sombra para protegerse de los rayos UV, pero no olvide que los árboles, las sombrillas y los toldos no protegen totalmente contra la radiación solar. Los niños deben recibir más protección ya que suelen ser más vulnerables que los adultos. Los bebés deben permanecer siempre bajo la sombra, informó Sara Naranjo. Y se cumple el primer aniversario del Día Nacional de la Donación y el Trasplante. A propósito de este evento, se inaugura el Parque de la Vida, ubicado en el interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Allí se encuentra nuestra compañera Sofía Vintimilla y nos tiene la información. Sofía, muy buenas tardes. Adelante. María Fernanda, amigos, una gran tarde para todos. Hoy celebramos la vida. Precisamente es el mensaje que quiere llevar el INDOT a toda la ciudadanía para que concientice sobre la importancia de ser un donante activo de órganos y salvar muchísimas vidas. Para lo cual, como tú lo has dicho, estamos inaugurando el Parque por la Vida. Vamos a hablar con el director ejecutivo del INDOT para que nos dé este mensaje de esperanza y de vida tan importante. Que hoy celebramos el Día Nacional de la Donación. Que al celebrar el Día Nacional de la Donación le contemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro barrio, que somos donantes. Eso es fundamental. Y que mi familia sepa que soy donante. Con eso ayudamos a muchos seres humanos, a mucha gente y podemos dar vida más allá de la vida. Por supuesto, y estamos con la representante del Ministerio de Salud, porque el INDOT es una entidad adscrita al Ministerio y por supuesto en este año hay más de 500 donaciones que ya se han podido realizar gracias a la apertura ciudadana. Así es, este año más de 500 y en los últimos 10 años más de 2.800 trasplantes. Eso significa que 2.800 personas volvieron a tener vida, volvieron a vivir a través de otra persona. Así es que estamos comprometidos en sacar adelante este trabajo. Por supuesto, y con la ayuda de instituciones públicas y privadas, una de ellas la Casa de la Cultura, donde precisamente está este parque que nos va a recordar siempre la importancia de donar órganos. Así es, la actitud de solidaridad, de fraternidad que se expresa a través de esta acción de vida, que es donar los órganos, nos lleva a pensar que queriendo al prójimo, nos queremos a nosotros mismos, y que ese es un círculo virtuoso que nos va a permitir luchar y trabajar por la vida de todos los hombres y mujeres de nuestra patria y del mundo. Y ese es el Parque de la Vida, precisamente en homenaje a ese trabajo, a esa lucha de los donantes y de los que han partido dejando algo de ellos aquí en la tierra.
Muchísimas gracias, y precisamente este es un acto de amor que esperamos que la ciudadanía lo llegue a concientizar. Hay que recordar que a partir del año 2016 en la Asamblea Nacional se decretó que toda persona que cambie la cédula es un donante activo, caso contrario tendría que visarlo a esta entidad. Aquí también hay varios representantes de varias instituciones públicas y privadas y por supuesto estudiantes con incluso exposiciones de arte y pintura para celebrar el día de esta vida, este acto de amor tan importante que nos han recordado las autoridades. Habrá eventos en Guayaquil, Quito y Cuenca a lo largo de todo el mes y por supuesto les invitamos a toda la ciudadanía a participar de estas actividades del INDOT y también del Ministerio de Salud para formar parte de este mensaje tan importante. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeras en estudios, con más información. Sofía, que tengas una buena tarde, muchísimas gracias. Sin duda un acto de amor, una buena campaña, de aplaudir, por supuesto. Felicitaciones a los organizadores. Seguimos con Verónica. Más información local, los miembros de la Cámara de Transporte Público de Quito se acogieron al plazo otorgado por el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, tiempo en el cual deberán mejorar la calidad del servicio. El gremio dejó por sentado que transcurrido este periodo y si no se da paso a la revisión de una posible alza de la tarifa, tomarán medidas. Así lo dieron a conocer en rueda de prensa los representantes de la Cámara de Transporte Público de Pasajeros de Quito, luego de que el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, anunciara un nuevo plazo para que hasta el próximo 6 de noviembre este gremio mejore la calidad de su servicio. Nuestra aspiración es avanzar a las mejoras de servicio y comprometemos este plazo, pero también comprometo a las autoridades que defina y cumpla todo lo que también se han acordado a fin de que la ciudadanía vaya en mejores caminos con la calidad de servicio que... Sin embargo, cuestionaron las declaraciones del burgomaestre frente a las mediciones que se realizaron para analizar la calidad del servicio, detectando varias falencias que no habrían dado paso a la revisión de un posible incremento de la tarifa. El respeto a los límites de velocidad, el respeto a las paradas, el evitar correteos y el buen trato al usuario. Estos son aspectos para cuya mejora no se requiere de una inyección económica. La valoración de la tarifa es el costo que representa para movilizar un bus, combustible, pago del personal, chofer, ayudantes, neumáticos, mantenimientos, administración. Ese es el recurso valorado que la autoridad conoce. Lamentablemente, permítame decir que debe respetarse el ámbito técnico y no sobreponerse el ámbito político. Señalaron además que no se puede hablar de la falta de mejoras en el transporte público, pues aseguran que ha sido un proceso con el que han venido cumpliendo desde el 2014 con mayor énfasis. Especialmente en la renovación del parque automotor, dándose un total de estos 2 años de 765 unidades que se ha renovado, con un valor promedio de $102 millones. Pese a ello, dicen que se acogen al plazo para continuar mejorando el servicio, pero dejan por sentado que luego de este tiempo y de cumplir con los requerimientos, si la municipalidad no da paso a la revisión de un posible alza del pasaje, el gremio se reunirá nuevamente para tomar medidas. Desde ahí para adelante es responsable ya la autoridad. Sin esos recursos será difícil seguir operando. Los recursos no nos permiten y la seguridad va a afectar, por lo cuanto la municipalidad es responsable directo si no se define de una vez la parte económica. En Quito informó Adriana Rojas. Y los trabajadores de la zona azul en Quito solicitan a las autoridades correspondientes les permitan volver a desempeñar el oficio. Ellos mencionaron que este es el único mecanismo para sostener sus hogares. El pedido es el respeto de su condición de comerciantes autónomos. Son al menos 10 personas quienes trabajan en la zona azul, quienes denuncian haber sido obligados a abandonar sus puestos. Que vinieron de un día para otro y me sacaron del puesto. Con policías, como que he robado, he matado a alguien y me impiden totalmente que me acerque a la zona azul. Somos históricos, señor, y por eso le ruego al señor alcalde que por Dios nos haga respetar, que devuelvan los sitios de trabajo. Los supuestos perjudicados, angustiados, señalaron que desde el mes de septiembre no pueden solventar los gastos de sus hogares. Yo no tengo para el agua, la luz, teléfono, no hay cómo pagar. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando. Yo mantenía a mi padre. Y hace 15 días se me fue mi papá, señor, porque no tenía para darle los remedios. Nosotros tenemos hijos, soy una madre
sola que saco adelante a mis hijos. Algunos representantes de las asociaciones de trabajadores de la zona azul argumentaron que varias autoridades del municipio los desalojaron sin mayores explicaciones. Que se nos respete el acta transaccional en la cual dice que tenemos permanencia de trabajo en cada uno de nuestros puestos, que se nos respete lo que está contemplado en la Constitución del Estado, que somos... Una audiencia con el Cabildo para llegar a un acuerdo que les permita continuar trabajando como vigilantes en las calles, informó Sofía Vintimilla. Hasta aquí la información del mediodía. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos una buena tarde. Una excelente tarde para ti también, Verónica, amigos televidentes, y nos encontramos 18:55 en el Comercio TV. Un abrazo grande.